Buenos días para todos. Iniciamos nuestra oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy leemos Lucas 4, del 24 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente en la sinagoga de Nazaret: les aseguro que ningún profeta es aceptado en su tierra. Ciertamente les digo que había muchas viudas en Israel en tiempo de Elías, cuando el cielo estuvo cerrado 3 años y medio y hubo una gran carestía en todo el país. A ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en Sidonia. Muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta, el profeta Eliseo, pero ninguno fue sanado sino Naamán el sirio. Al oírlo, todos en la sinagoga se indignaron. Levantándose, lo sacaron fuera de la ciudad y lo llevaron a un barranco del monte sobre el que estaba edificada la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero él, abriéndose paso entre ellos, se alejó. Querida familia, en el inicio de esta tercera semana de Cuaresma, pidamos la luz del Espíritu Santo que nos regale sed y hambre de Dios, que nos dé la inspiración adecuada y un corazón muy parecido a un campo abierto para que la semilla de la palabra caiga como lluvia, germine y dé frutos de vida eterna. Por eso, querida familia del cielo, agradecemos inmensamente el don de la vida física, la vida espiritual. Gracias, Padre, Jesús, Espíritu Santo. Nuestro corazón te adora, te ama. Queremos unirnos en oración, en contemplación, haciendo un solo amor, un solo hogar con cada una de ustedes, personas divinas, nuestra familia del cielo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En esta tercera semana de Cuaresma, San Lucas nos invita a fijar nuestra mirada en Jesús. De hecho, la Cristología de Lucas resalta desde el principio hasta el final la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Por eso, en el capítulo 1, 2, vamos viendo estas intervenciones celestiales. El ángel le anuncia a María, le anuncia a José, a los pastores, que nacerá el Mesías, que será grande, que será llamado el Hijo del Altísimo. Y así, Jesús en la Cristología de Lucas es revelado como el Mesías, el Señor, el Rey, el Profeta. Nuestra oración es fijar la mirada en Jesús, que sea revelado y que viene como la verdad, como el camino, como el único, como el esposo del alma, como aquel en quien podemos fiarnos absolutamente. Por eso hoy fijamos nuestra mirada en él. La oración cristiana es abrir los ojos del corazón para ver cara a cara a Jesús, al Verbo hecho carne.
Estamos ante aquel que nos roba el corazón, ante aquel en quien no hay falsedad, no hay una ápice de mentira. Todo en él es certero, es verdad. Por eso San Juan diría, es el Señor, es Él, sigámosle. En estos días tenía una conversación con una amiga que me preguntaba, Nubia, si tú volvieras a nacer, ¿serías misionera? Yo casi no le dejo terminar la pregunta porque ya sabía por dónde iba y le dije, sí, claro que sí. Jesús es mi camino. Jesús es el único que ha podido responder a esas apetencias de mi corazón tan profundas. Jesús es, y eso basta. Entonces les invito para que hoy, de la mano de Lucas, leyendo Lucas 4, del 24 al 30, nos adentremos en dos aspectos: la interioridad de Jesús y las reacciones de Jesús. Porque bien dicen los ejercicios ignacianos, sobre todo en la segunda semana, que es la semana de la iluminación, la iluminativa, a Jesús le seguimos para conocerlo internamente. Creo que esa es la invitación gozosa, provocativa del Evangelio. No solamente seguir una doctrina o saber de memoria o así como un poquito de emoción. No, es un conocimiento interno que te ayuda después para que tú vivas, tomes tus propias decisiones, disciernas en momentos difíciles. Entonces, ahora he leído Lucas 4, del 24 al 30. Tú puedes irte un poquito antes para conocer el contexto. Aquí podríamos titular este texto de Lucas 4, Jesús y su programa de vida. Jesús tiene un proyecto de vida. Comienza su predicación en Galilea, en sus terrenos conocidos, tan amados, Nazaret, con la fuerza del Espíritu, que precisamente ya venía del desierto, en las tentaciones, impulsado por el Espíritu. Y es que Lucas nos va mostrando de una manera tan exquisita, tan sencilla, esa relación entre Cristo y el Espíritu. Cristología, neumatología, Jesús es impulsado por el Espíritu Santo y del principio hasta el final. Y recuerden que siempre les he dicho, lo que decimos de Jesús, pues hace eco en nosotros. Somos impulsados por el Espíritu de Dios. El contexto nos está mostrando que Jesús va inmediatamente a la sinagoga, al lugar sagrado. Allá va a emprender su misión. Y además nos está diciendo que es elogiado por todos. Vamos a subrayar desde ya este todos. Jesús se apoya para su predicación en un texto del profeta Isaías. Lo encuentras en el capítulo 61 de Isaías. Puedes ir allá para corroborar. Aquí encuentras un oráculo de consolación para el pueblo de Israel, tan herido, tan golpeado, tan triste. Así que Isaías consuela al pueblo. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para curar, para sanar, para redimir, para liberar. De modo que Jesús hace eco de esa profecía consoladora y en vez de venir aquí a hablar de la ira de Dios, del castigo de Dios, Jesús enfatiza en la acción misericordiosa de Dios. El Señor vendrá y liberará. Es decir, aquí tenemos el contexto. Jesús da inicio a su carrera apostólica, a su ministerio, muy seguro de sí, porque acaba de vencer al tentador.
Entonces viene con toda, viene lanzado allí. Pero entonces, adentrándonos en esta perícopa, en este trocito que nos propone hoy la liturgia, acentuemos estos dos dinamismos, estas dos realidades, la interioridad y las reacciones de Jesús. Vas a seguir ese hilo lógico, ese hilo conductor, para que puedas entrever qué nos quiere decir hoy Lucas. Por ejemplo, el interior de Jesús. Jesús había visto el ministerio de su primo Juan. Sabía que debía comenzar también él su propio ministerio. La pregunta era, ¿cómo? Siguiendo los pasos de Juan, yendo al desierto, allí donde había sido tentado por el diablo, Jesús debía estar internamente muy entusiasmado, muy seguro de sí, muy lanzado a la misión. Por eso va directo a la sinagoga, allá donde se va a encontrar con los letrados y maestros de la ley. Jesús debió pensar, ¿cómo inicio? ¿Cómo empiezo? ¿Qué discurso voy a dar? ¿Qué día voy a escoger el sábado, que es el día de mayor afluencia, de gran solemnidad? Es decir, Jesús sabía que su Padre Dios quería enviarlo y que lo había enviado, pero la inquietud que traía dentro era cómo hacerlo, cómo desempeñar, cómo realizar mi misión, por dónde. Esos eran los ruiditos que traía Jesús, la interioridad de Jesús, como nosotros. Hoy, iniciando esta tercera semana de Cuaresma, traemos ruiditos, ¿verdad? Traemos inquietudes, traemos desafíos, traemos un proyecto, un programa de vida, un proyecto misionero, comunitario, personal, familiar. Hoy, ¿cuáles son mis ruiditos interiores? ¿Cuáles son mis inquietudes respecto de mí mismo, de mi familia, de mi comunidad, de la iglesia, del mundo? ¿Qué bulle acá? Interioridad de Jesús, mi propia interioridad. Dios me está pidiendo algo, pero aquí la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo voy a realizarlo? ¿Qué tengo que hacer? Así Jesús. También le pasaba a Jesús. Dice en el versículo 20, todos en la sinagoga tenían puestos los ojos en él. Todos habían escuchado, el Espíritu del Señor está sobre mí. Todos aquellos se habían admirado, estaban maravillados, estaban como extasiados de escuchar a Jesús y tenían fija la mirada en él. Y es que Jesús había concluido el discurso diciendo, esto le añadió Jesús, hoy se ha cumplido esta escritura delante de todos ustedes. Ese fue el plus, el valor agregado, lo que Jesús innovaba aquí. Esa frase inmediatamente provoca en la gente una reacción. Una reacción que nos deja ver la interioridad de la gente. No perdamos de vista esta doble dinámica. Lo que Jesús lleva adentro, ahora lo que la gente lleva adentro. Dice el texto que todos daban testimonio de él, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero hay una pregunta que nos da una clave de lectura. Y la pregunta es, ¿no es este el hijo del carpintero? Es una pregunta que aquí ya nos está delatando. Hay un cuestionamiento en la gente que escucha. ¿Pero usted de dónde viene? ¿Se acuerdan que en otro texto leíamos, algo bueno puede salir de Nazaret? Porque Jesús fue a su tierra natal. Así nos pasa a veces a las misioneras, ¿no? Que
vamos a nuestra tierra natal. Bueno, en mi caso ahora, ¿no? Estoy de nuevo entre los míos, mi familia, mis amigos, mi parroquia, mi sacerdote, mi obispo. Es como, pues, sangre de mi sangre, carne de mi carne, ahí donde yo hice historia y donde pues Jesús, ahí fue, Nazaret, entre los suyos. Pero ya corría un murmurillo, ¿no? De parte de esta gente, ¿no es este el hijo de María y de José? ¿Y por qué le sale tanta sabiduría de su boca? Y ya como que la gente empieza a dudar. Jesús, que conoce sus intenciones, versículo 23, les dice, seguramente ustedes dirán, ningún profeta es aceptado en su patria. Y dirán, haz aquí las maravillas que has hecho allá afuera. Me dirán, médico, cúrate a ti mismo. Ningún profeta es aceptado en su tierra. Estas palabras de Jesús, tratándose de los que le estaban escuchando, dejan entrever que su admiración, que esas maravillas que habían dicho de él, no eran tan profundas, eran aparentes. Claro, es que la gente se dejaba llevar de el milagro, lo explosivo del discurso. Había entre ellos ya cierto escepticismo y desconfianza, una sospecha, una incredulidad, porque era como decir, Dios puede cumplir la promesa de salvación a través de un mortal y simple nazareno. Ah, de modo que también esto me hace pensar, ¿qué ruidos traigo que chocan de frente con la promesa de Dios y que no me dejan creer absolutamente en la promesa de Dios, que no me dejan avanzar, que de alguna manera ponen en duda, siembran cuestionamiento, desconfianza a esos caminos de Dios? ¿Verdad que en algún momento nos hemos sentido identificadas y decir, pero será verdad? ¿Pero será que esto que yo sentí en aquel retiro, pero será tan cierto que esa llamada de Dios, que yo seré luz y salvación del mundo, pues será tan cierto que el Verbum Dei puede ser una comunidad misionera? Pero si mira, hay tantas evidencias, Nazaret, este es el carpintero. Entonces, claro que también como estos oyentes nos sentimos nosotros identificados, hay mucho ruido, hay mucha querella, mucho choque interior con las cosas que pasan, con las evidencias y la promesa de Dios. Señor, ¿cuándo se va a cumplir esto? Tú nos llamas a ser una comunidad en salida y apenas queremos preparar una misión y mira ya el montón de obstáculos que nos encontramos. Tú nos llamas a ser profetas y ya mira todo lo que en mi corazón está pasando. Jesús lee las intenciones de la gente y pasa a cuestionarlos, pasa a moverlos, a enseñarlos sobre todo. Jesús dice, aquí lo podemos seguir, ciertamente les digo, en otras Biblias, tal vez la traducción será en verdad os sigo. Mira que inmediatamente la reacción de Jesús no es, esta gente no me entiende, ¿saben qué? Ahí se quedan, yo me largo a otro lugar. ¿Qué hace Jesús? Se pone a enseñar. Es decir, cuando yo no capto la voluntad de Dios a la primera, a la segunda, a la tercera, cuando encuentro esos choques y esos ruidos internos míos, ¿qué hace Jesús? Me dice, ven, te voy a enseñar de nuevo. En verdad, les sigo. Que había muchas viudas en Israel en tiempo de Elías, el gran profeta. Cuando el cielo estuvo cerrado
durante 3 años y medio y hubo una gran carestía en todo el país. A ninguna de ellas, a ninguna de esas viudas de Israel fue enviado Elías. Más bien fue enviado a la viuda de Sarepta en Sidonia, es decir, a una mujer pagana. Fíjense en las palabras de Jesús, les está contrastando. Oigan, ustedes son del pueblo de Israel, ¿verdad? Sí. Ustedes son el pueblo creyente, ¿verdad? Sí, claro. Ustedes son el pueblo heredero de la promesa, por supuesto. ¿Y por qué entonces ninguna de las viudas de Israel recibió la visita del profeta Elías? Más bien fue una viuda pagana. ¿Qué les está diciendo Jesús? Y aún más, sigue, versículo 27. Muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno fue sanado, sino Naamán, el sirio. Otra vez el contraste. Ustedes que son el pueblo elegido, no creen. En cambio, la viuda de Sarepta, Naamán el sirio, sí creyeron. La viuda fue alimentada, Naamán fue curado de su lepra. Aquí Jesús enciende una alarma y nos está invitando a dar un nuevo paso de credibilidad, un nuevo paso de fe, un nuevo paso de personalizar la promesa de Dios. Porque Jesús se está presentando no sobre cabalgadura, no con un gran ejército, se está presentando con la pobreza, con la sencillez, con lo absurdo. Y esto es lo que choca con la mentalidad del pueblo de Israel. ¿Dónde está tu relámpago abrumador? ¿Dónde está tu poderío? Pero no eres un carpintero. ¿Verdad que muchas veces los proyectos de Dios, los planes de Dios que se nos presentan tan grandes, tan apetitosos, como tan, y empiezan a haber eh, como desajustes y decimos, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Será verdad? ¿Será cierto lo que Dios me confía? De modo que Jesús dice, ven para acá, te voy a enseñar. En verdad te digo. Estamos viendo la reacción de la gente y vamos a volver a subrayar todos. Primero, todos se admiraban y ahora subrayamos, todos se llenan de ira. Es que es demasiado contrastante, ¿verdad? En todos, no hubo ni uno solo en el pueblo de Nazaret. No hubo ni uno. Fíjense los verbos. Se llenan de ira, se arrabiaron, se enojaron, se levantaron, lo expulsaron, lo llevaron hasta la cima, afuera de la ciudad, y acá resalta Lucas, con la intención de tirarlo abajo. La interioridad de la gente, la volubilidad, como la traición de la gente, el descontento. Pero ¿qué provoca que de haberse maravillado ahora lo quieran expulsar y tengan la intención de matarlo? Pues así nosotros, cuando somos arrastrados, cuando la gente o las circunstancias se levantan en contra nuestra, oye, yo quiero hacer esto, pero todo está patas arriba. Oye, pero ¿y por dónde empezamos si hay tanto trabajo? Pero ¿qué hay que hacer? Perdón, de por esto, lo otro. Cuando no hay buenos resultados, cuando de plano somos rechazados, no nos creen, no nos valoran, nos quitan de en medio. Así Jesús. Jesús es consciente de esto. Y eso le debería traer un gran dolor emocional. ¿Cómo se siente Jesús al ser mal interpretado? Al no sentirla que sintoniza con su propio pueblo. Es un gran dolor. Es un dolor muy grande llegar a tu propia ciudad y que no puedas estar allí a gusto
realizando tu misión y te digan, no, pues es que tú para nosotros eres un escándalo, fuera de aquí. ¿Cómo debía sentirse Jesús? Porque recordemos que aquí lo que está jugándose es la identidad de Jesús. Muchas veces Jaime Bonet nos contaba cómo él en sus inicios fue rechazado por sus propios hermanos sacerdotes y en su propia isla de Mallorca. El obispo le dio chance de trabajar, pero luego cuando los demás veían que él era radical, que él defendía a Jesús, empezaron a quitarlo. Ese es un estorbo. Y Jaime, ¿cuántas veces se vio solo, cuestionado, arrinconado, solo? Entonces, nosotros en este ir y venir como cristianos, como discípulos, como misioneros, pues también cuántas veces todo está así, a contrapelo. Y entonces sufrimos emocionalmente y nos preguntamos, ¿de nada sirve ser hijo de Dios? ¿De nada sirve hacer oración? ¿De nada sirve que nos hayan indicado por dónde ir? Bueno, este detalle de rechazo, fíjense, se repetirá para Jesús a lo largo de todo el Evangelio. De hecho, aquí, en este versículo capítulo 4, ya se nos está construyendo un camino que va llevando a Jesús y a los suyos hacia el Calvario, hacia Jerusalén. ¿Qué es esto? ¿Qué nos está diciendo Jesús con todo esto? Nos lanza una pregunta. ¿Cómo logro conciliar la contradicción en mi vida como discípulo? ¿Cómo logro conciliar mis aparentes frustraciones y fracasos? ¿Cómo yo discierno qué hago en esos momentos donde no es tan claro qué hago, qué debo hacer? ¿Qué tan asimilada tengo la cruz en mi vida de discípulo? Entonces Jesús me toma de la mano y me dice, aprende de mí. ¿Qué hace Jesús? Es súper interesante como Lucas lo pone tan sencillamente en una frase, así como de él abriéndose paso entre ellos, se alejó. Así. ¿Cómo soluciona Jesús este primer fracaso apostólico? ¿Qué hace Jesús? Fíjense, él hubiera podido ya en este capítulo 4 decir, apaga y vámonos, esto no tiene solución. ¿Verdad que los panoramas mundiales se nos presentan así, insolubles? Cuando vemos la comunidad decimos, esto no tiene solución. Esto va de mal en peor. Cuando vemos a la iglesia con toda su problemática, o cuando vemos nuestro problema familiar, ahí donde te ubiques, ¿qué hace Jesús? Dice, se abrió, perdón, se abrió camino, se abrió paso. ¿Qué significa eso? Siguió adelante. ¿Qué significa abrirse camino? Eliminar los obstáculos o apartarse de ellos para llevar a cabo la misión. Jesús hubiera podido decir, es mi tierra natal y yo soy el profeta. Pues Jesús dice, bueno, si no me quieren aquí en Nazaret, yo me voy. ¿Qué significa abrirse camino? Significa hacer que suceda a pesar de avanzar a un terreno nuevo, allanar el camino, abrirse puertas, hacer a un lado personas y cosas, hacerse un hueco. Ahí está. Y ahí vemos el ímpetu del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que va ayudando a Jesús, así como lo hace con nosotros. ¿Tienes una tarea muy difícil? El Espíritu Santo está ahí, haciéndote un hueco, ¿no?
allanando caminos, preparando personas, situaciones, pero también te toca a ti aprender a discernir para quitar obstáculos. Oye, ¿qué nos está impidiendo ser más eficaces en la misión? Quita esto o facilita las cosas. Es que esto está tan enredado, es que hay, pues facilítalo. El Espíritu Santo nos hace facilitadores de. Tengo un amigo sacerdote que me dice, Nubia, mi lema de este año es hacer que suceda el milagro. Ah, ¿cómo? No porque yo crea que voy a hacer el milagro, sino porque yo voy a poner lo que esté de mi parte. Voy a trabajar, en eso me siento. Por eso es tan importante preguntarnos, ¿cuál es tu plan de vida, tu proyecto de vida, tu programa de vida? Jesús tenía un programa de vida. Jesús no llegó a improvisar. Jesús escogió muy bien el texto que iba a leer el día sábado y se fue para allá. Pero aquí sigue abriéndose camino, a pesar de que se sentía golpeado, frustrado, triste, con miedo. Jesús sentía miedo. Claro, él decía, si a mi primo Juan le mataron, ¿terminaré yo igual? A él lo asesinaron, ¿también me matarán a mí? Pregúntale a Jesús. Y te invito para que te hagas esta composición del lugar cuando Jesús logró apartarse de la gente, ¿a dónde se fue? Vete ahí con Jesús, siéntate con él y pregúntale, Jesús, ¿cómo te sientes? ¿Has sido rechazado por tus propios paisanos? ¿Tienes miedo? ¿Estás triste? ¿Te sientes abrumado? ¿Derrotado? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te va a responder Jesús? Jesús se siente libre, seguro de sí, fortalecido. Estos son los dones del Espíritu. Libertad interior, porque para que Jesús hubiese hecho ese acto de abrirse camino entre la gente, es porque era muy libre interiormente. Es un don extraordinario, la libertad interior. A veces andamos con muchos tapujos internamente, con muchos miedos internamente, con muchas frustraciones internas. Por eso es que luego no somos intrépidos, no somos arriesgados, no somos fieles, porque tenemos mucho peso dentro. Jesús es libre. Y Jesús dice, me han rechazado, me han cerrado la puerta, casi me matan. Estuve a punto de que me despeñara, pero el Padre está conmigo. Todos me han echado fuera, pero el Padre me recibe en su casa. Por eso creo yo que existen misioneros que aunque incluso la propia iglesia los veta, los quita, les dice que no, esta gente sigue adelante porque el Padre les dice que sí. El Espíritu Santo le fortalece y lo consuela. Jesús no escucha los gritos de desaprobación de la turba, sino que escucha la voz del Padre y se deja guiar. En este momento de tu vida, ¿cómo te estás dejando guiar por el Espíritu Santo? ¿Te es sencillo, te es fácil discernir qué hacer, qué no hacer, qué decir, a qué le digo sí, a qué le digo no, qué planes apostólicos, otros que no, puertas se cierran, puertas se abren? Jesús es consciente de que vendrán grandes problemas para él y no será fácil, pero aún así él sigue porque sabe que el Padre está con él. Entonces finalicemos preguntándonos, ¿qué aprendo de la interioridad y de las reacciones de Jesús? ¿Qué aprendo de la interioridad y de las reacciones de la gente? ¿Cómo reacciono ante el rechazo de los míos? ¿Comprendo que el camino no será fácil?
¿De dónde sacaré las fuerzas para no claudicar? ¿Cómo reaccionaré cuando me digan que no? Soy dócil a las correcciones que Dios me hace a través de los demás, de las circunstancias, y que me va abriendo camino. Te invito para que en este inicio de semana fijes los ojos en Jesús y en diálogo con Él aprendas a hacer tu propio proyecto de vida, tu propio programa de vida. ¿Se acuerdan que les proponía titular su cuaresma? ¿Cómo se llama tu cuaresma? ¿Qué lema tienes en tu cuaresma? Pues asimismo, ¿cómo se llama tu proyecto de vida? ¿Qué lema tiene tu proyecto? Porque ya tienes un proyecto. De la mano de Jesús, aprender a realizarlo, aprender a vivirlo.